Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. One Piece, el Almirante del Sol. Parte 14. Capítulo 131, de regreso al Nuevo Mundo. Nunca le he contado a nadie sobre mi objetivo, así que por favor, guárdalo en secreto, dijo Blaise guiñando un ojo levemente, aliviando la tensión entre ellos. De acuerdo. ¿No me desprecias por ser un esclavo?, preguntó Hancock de nuevo, con cierta duda. Y ya lo dije, ninguna marca de esclavitud define a una persona. Si tanto te molesta, puedo borrarla, expresó Blaise. ¿Qué? ¿Se puede? Creía que las marcas de esclavitud eran permanentes y no se podían borrar. Lo son. Pero puedo borrarlos o modificarlos para que sean un símbolo mejor si quieres, dijo Blaise con seguridad. Las marcas de esclavitud son similares a los tatuajes de la tierra, impresas con una tinta especial en la capa externa de la piel. Dado que el concepto es el mismo, se pueden eliminar fácilmente desintegrando la tinta y restaurando la piel. Quiero que lo borren, respondió Hancock con voz temblorosa. De acuerdo, entonces, ¿puedo? Blaise se acercó a la cama y le hizo un gesto para que le mostrara la espalda. Hancock se sonrojó levemente, pero aún así se dio la vuelta y dejó al descubierto su espalda. Apuntando con el dedo índice a la marca en el caparazón, Blaise disparó un rayo solar que poco a poco empezó a borrarla. Luego, colocó la palma de la mano sobre su espalda. En cuanto lo hizo, Hancock se estremeció como si le hubiera caído un rayo. De repente, preguntó, ¿qué estás haciendo? Para relajarse. Hancock sintió entonces una oleada de energía cálida en la espalda y un ligero picor que le provocó espasmos. En 2 o 3 minutos, las marcas de quemaduras en su piel habían disminuido un poco. Pero esto no fue todo. Blaise tuvo que repetir todo el proceso 3 veces más antes de que la huella de la pezuña en su lomo desapareciera por completo. Su lomo blanco y cremoso lucía como nuevo. Hecho. ¿De verdad? Hancock lo encontró un tanto increíble, así que se miró en el espejo. Para su sorpresa, no encontró nada en su espalda, ni siquiera una cicatriz. De verdad desapareció. Lágrimas de felicidad brotaron de sus ojos. ¿Cuántos años habían pasado? La marca en su espalda la inquietaba desde que apareció y cómo la tratarían los demás si la vieran. ¿Puedes firmar el acuerdo de señor de la guerra ahora? Preguntó Blaise. Después de firmarlo, ni los marines ni el gobierno mundial se acercarán a menos de 3 kilómetros de Amazon Lily. Esta vez Hancock no se negó, firmó directamente el acuerdo de conciliación presentado por Blaise. Bueno, supongo que es hora de decir adiós. Hasta luego. Blaise guardó el periódico en su abrigo y se dispuso a marcharse, pero Hancock lo detuvo. Espera, ¿podrías borrar también la marca de mi hermana, por favor?, suplicó Hancock con dulzura en los ojos. La mirada de Blaise se suavizó al ver su expresión y asintió. Claro. Hancock llamó entonces a Marigold y a Sandersonia a su habitación. Cuando llegaron sus hermanas, se sorprendieron al ver a Blaise y a Hancock con ropa provocativa. Hermana mayor, tú. Antes de que pudieran terminar la frase, Hancock dejó al descubierto su espalda limpia, desprovista de la marca de la pezuña del dragón celestial. ¿Cómo? Miraron a Hancock con ojos incrédulos. No entendían qué estaba pasando ni cómo había desaparecido la marca de su hermana. Hermana mayor. Me ayudó a borrar la marca. Le pedí que borrara la suya también, dijo Hancock alegremente, mostrando una sonrisa. Luego, Blaise ayudó a las hermanas de Hancock borrando también la huella de la pezuña de sus lomos. Especialmente a Sandersonia, quien cayó al suelo y rompió a llorar, dándoles las gracias repetidamente. Increíble. Puedes borrar la marca de esclavitud, que se considera indeleble, exclamó la anciana Nion, quien apareció mágicamente en la habitación. No eres una persona común. Es una bendición para las hermanas buenas haberte conocido. Blaise simplemente sonrió y le habló a Hancock. Emperatriz pirata, creo que es hora de que los soldados vuelvan a la normalidad. Puedes llamarme Hancock. De acuerdo. Blaise llegó entonces a la zona del puerto junto con Hancock, sus hermanas y la anciana Nion. Hancock subió a bordo de los marines y usó su habilidad para devolver a los soldados a la normalidad. Tras conversar con ellos durante unos minutos más, Blaise regresó a su nave y abandonó a Amazon Lily, mientras Hancock miraba en la dirección en la que ella se había marchado con una expresión compleja. Cuando su barco zarpó, Blaise llamó a Sengoku. Sengoku-san, ya está hecho. Bien. Lo sabía, enviarte fue la decisión correcta. Estoy ocupado, hablamos luego. Puedes regresar al Nuevo Mundo. La voz de Sengoku provino del otro lado del Denden Musi. Al finalizar la llamada, Blaise salió de su cabina y contempló la imagen desvanecida de Amazon Lily. Por alguna razón, el hermoso rostro de Hancock apareció fugazmente ante sus ojos. Sin darse cuenta, su corazón latía más rápido de lo normal. ¿Será por la fruta del diablo, o es que me está empezando a gustar?, pensó Blaise, sin poder llegar a una conclusión. Lo que él no sabe es que lo mismo le está sucediendo a Hancock, quien todavía se encontraba en la orilla de la isla mirando en la dirección donde desaparecieron los barcos de la armada. Se tocó el corazón, que latía más rápido de lo normal, ligeramente acelerado, mientras que un rubor le recorría la cara. Nuevo Mundo. Blaise disfrutaba del amanecer relajándose en la cubierta del barco. Siempre le había gustado tomar el sol por la mañana, ya que le proporcionaba una sensación agradable y fortalecía su organismo. Tras tomar el sol durante una hora, Blaise comprobó su estado. Nombre, Blaise Hunt. Ocupación, marina. Constitución, 65.4. Fruta del diablo, 62.7. Aki, 61.3. Punto de atributo libre, 3.1. Su atributo aumentó en 0.1 minutos tras derrotar ayer a la tripulación pirata. Desconoce cuál es su fuerza actual en comparación con la de los Yonkou. Con su fuerza actual, podía luchar contra Crystal, pero no se podía decir lo mismo de los otros emperadores, ya que sabía que estaban en un nivel diferente. Blaise quiere enfrentarse al emperador, pero hasta ahora, a su unidad no se le ha permitido acercarse al territorio de los 4 emperadores. Estos son básicamente responsables de proteger los reinos afiliados al gobierno mundial. Es muy raro que se encuentren con tripulaciones piratas en alta mar. Han transcurrido 10 días desde que Blaise y su tripulación regresaron al Nuevo Mundo. En este corto tiempo, no ha ocurrido nada más que la aniquilación de la banda pirata que intentó saquear el reino vecino.
Pero hoy llegó un informe urgente desde el cuartel general. Se ha descubierto una nueva fruta del diablo en una isla desconocida, lo que ha provocado fricciones entre los piratas de Barba Blanca y los piratas bestia. Al oír el informe, Blaise enderezó la espalda mientras una expresión de emoción se dibujaba en su rostro. Por fin, buenas noticias. Capítulo 132. Contacto. Nuevo mundo. En una isla desconocida, se libraba una feroz batalla entre dos estrellas de los piratas bestia y los comandantes de los piratas de Barba Blanca. Por un lado, se veía al rey, la conflagración, luchando contra el comandante de la tercera división, Diamante Josu. Mientras tanto, Jack, el afectado por la sequía, luchaba contra el comandante de la quinta división, Flower Sword Vista. Un poco más lejos, se podía ver a subordinados de ambas facciones combatiendo. Blaise y su unidad llegaron a la isla hace unos minutos, atracaron su barco fuera de la vista de los piratas y observaron la batalla desde la distancia. Sengoku le había advertido severamente que no los confrontara, ya que eso solo empeoraría la situación. Con la fuerza de los marines, no podían permitirse el lujo de enfurecer a dos emperadores del mar al mismo tiempo. Blaise permanecía en la cubierta del barco observando la batalla mientras escuchaba atentamente el informe de Regis. Blaise-san, he recibido un mensaje del cuartel general que indica que Kadio ha contactado con Barba Blanca. En este momento, están luchando. El cuartel general ha enviado al almirante Akainu y al almirante Kizaru para supervisar la situación y asegurarse de que no ocurra nada. Al oír esto, Blaise sonrió, comprendiendo claramente la situación. Kaido está luchando contra Barba Blanca para impedir que vaya a ninguna parte y así permitir que sus subordinados capturen con éxito la fruta del diablo. A diferencia de los piratas bestia, que son fuertes y luchan solos en cada batalla, los piratas de Barba Blanca confían en la fuerza y la reputación de su padre, Barba Blanca. Y tal como esperaba, Josu y Vista mostraron signos de agotamiento después de 3 horas o más y no pudieron impedir que King y Jack se marcharan con la fruta del diablo. La misión de Blaise esta vez es encontrar la fruta del diablo y vigilar a la tripulación pirata que la posee. Deben evitar que la fruta del diablo caiga en manos de un emperador, ya que esto solo aumentaría su poder. Si es una fruta del diablo común, no importa, pero ¿y si es de un tipo raro? Dado que ambos emperadores muestran interés en ella, debe ser rara. Blaise ordenó a los soldados a bordo que siguieran al barco de los piratas bestia, ya que son ellos quienes poseen la fruta del diablo. Un enorme barco pirata, el Jolly Roger, que transportaba piratas de la bestia, zarpó de la isla y navegó hacia el norte. El barco era al menos 4 veces más grande que el buque de guerra de la armada. Además, el barco estaba armado con cañones de largo alcance y alta calidad, capaces de atacar a barcos enemigos a distancia, probablemente fabricados en las fábricas de Wano. A bordo. Hermano mayor King, ¿qué es esa fruta del diablo que incluso a Kaido-san le interesa?, preguntó Jack. Jack tenía el mismo aspecto que en la serie original, no hay ninguna diferencia en su apariencia, salvo que ahora es un poco más joven. Es de enorme estatura, mide casi 27 pies de altura, lo que lo hace incluso más alto que su gobernador general, Kaido. Al otro lado estaba King, un poco más bajo, de unos 6 metros de altura, más proporcionado, musculoso y con hombros anchos. Lo que lo distingue de los demás es su uniforme oscuro que no deja ver su piel y una nube de fuego que arde en su espalda, gracias a su linaje lunariano. Jack, ¿de verdad estás entrenando como es debido? Mira las heridas de espada en tu pecho, deberías avergonzarte. Incluso después de comer la Zoan ancestral, sigues haciéndote daño. Lo siento, hermano mayor. King abrió entonces una caja de madera que acababan de adquirir de los piratas de Barba Blanca, revelando una fruta del diablo de forma peculiar. A juzgar por su aspecto, debía ser de tipo Zoan. Infórmale a Kaido-san que tenemos la fruta, ordenó King a su subordinado y cerró la caja. En ese momento, una bestia pirata se acercó corriendo y dijo, Rei-san, Jack-sama, un marine nos ha estado siguiendo desde que salimos de la isla. Han mantenido la distancia desde el principio. ¿Hay algún almirante a bordo?, preguntó Jack. Aunque no temieran a los almirantes de la armada, enfrentarse a ellos en alta mar sería problemático. No. Es solo un buque de guerra normal de la armada. Creo que los envían para vigilar nuestros movimientos. Jack, húndelos. ¿Cómo se atreven a perseguirnos?, King gruñó con disgusto. Sí, ordenó Jack a sus subordinados que prepararan el cañón y lo apuntaran al barco de la armada. Tan pronto como estuvieron listos, Jack dio la orden, fuego. Al mismo tiempo, Blaise llamó a Sengoku y le informó que los piratas bestia poseían la fruta Akuma. Espera, no hagas ninguna tontería como la última vez. Voy a enviar a Kusan. La mayoría de nuestras tropas serán enviadas a los territorios de Barba Blanca para vigilar la batalla entre Kaido y Barba Blanca, dijo Sengoku, frotándose las sienes. Bueno, supongo que no puedo esperar, Sengoku-san, los piratas bestia han empezado a dispararnos. ¿Aún quieres que me quede aquí parado?, preguntó Blaise con indiferencia mientras el barco de los piratas bestia disparaba sus cañones. Dado que los cañones del otro bando eran de largo alcance y muy precisos, dieron en el blanco a la perfección. Por su parte, Regis y Rocinante impidieron que los cañones alcanzaran el barco. Ah. Sengoku, que estaba sentado en su oficina, se frotó las sienes y dijo, simplemente no hagas ninguna tontería, ¿de acuerdo? Sengoku sabía lo fuerte que era Blaise, y por eso le preocupaba que pudiera volver a hacer alguna imprudencia. En circunstancias normales no le molestaría, pero ahora mismo los marines tenían muchos problemas entre manos. Si sus acciones provocan a Kaido, hay un 90% de probabilidades de que el demente ataque Marineford como lo hizo la última vez. Eso afectaría la vida de muchos soldados. Haré todo lo posible, dijo Blaise, dando por terminada la conversación y ordenando a los soldados a bordo que se prepararan para luchar. ¿Qué estás haciendo, Digidali? Prepara los cañones, aumenta la velocidad, gira el barco a la izquierda y empieza a disparar. Blaise llegó entonces a la cubierta de proa del barco y vio a Jack en el lado opuesto dando órdenes a sus subordinados, mientras que King se limitaba a observar todo como un mero espectador. Chicos, vuelvan, les dijo a Regis y Rocinante. Luego respiró hondo, inhalando aire mientras sus pulmones se expandían. Transcurrieron unos segundos mientras Blaise reunía una enorme cantidad de energía solar en su boca antes de liberarla en forma de llamas doradas de destrucción. Aliento de sol. Un inmenso mar de llamas estalló, quemando todo a su paso, mientras que el mar situado justo debajo de las llamas se vaporizó al instante.
A diferencia del aliento bolo de Cadio, que se concentra en línea recta, el ataque de Blaise se expandió para cubrir una amplia zona. El repentino ataque pilló desprevenidos al rey y a la reina, y la expresión del rey cambió al sentir la intensidad de las llamas. Capítulo 133. El rey y Jack. El repentino ataque de Blaise pilló desprevenidos a King y Jack, cuyas expresiones cambiaron bruscamente al percibir la intensidad de las llamas. Si las llamas los alcanzaban, sin duda incendiarían su nave y los harían pedazos. Sin perder tiempo, King se transformó en su forma de pteranodon y gritó, Jack. Sí, hermano mayor, Jack se transformó en un mamut gigantesco. Luego, absorbió agua de mar con su trompa y la roció sobre las llamas con una fuerza explosiva. Aunque no pudieron detener el ataque de Blaise, redujeron la intensidad de las llamas, ya que no poseían Aki. Al mismo tiempo, King saltó del barco, voló hacia las llamas y batió sus alas con fuerza, creando una fuerte corriente de viento que dividió las llamas en dos. Gracias a esto, el aliento de fuego de Blaise impidió que el barco se incendiara. King, ahora transformado en pteranodonte y envuelto en llamas, cargó contra la nave de la marina a una velocidad vertiginosa. Se escuchó un estampido sónico al avanzar. Al ver la figura de King acercándose al barco, Regis ordenó a los soldados a bordo, fuego. Los marines que esperaban órdenes apuntaron y dispararon sus balas y cañones, pero nada le alcanzó, ya que King esquivó todo con facilidad. Blaise sabía que ese tipo de ataque no le haría daño, así que sonrió y saltó de la cubierta, enfrentándose de frente al ataque de King. Sabía que, en su forma de pteranodonte, el pico de King era largo y robusto, un arma afilada y eficaz, capaz de destrozar todo a su paso. La combinación de gran velocidad, fuerza y tamaño que le otorgaba la transformación en pteranodon le confería el poder de destruir cosas por la fuerza. Si dejaba que King se estrellara de frente contra el barco, este se partiría en dos. ¡Vamos! Blaise canalizó una enorme cantidad de Aki, puso toda su fuerza física en sus brazos y lanzó un puñetazo hacia adelante. ¡Bam! Su puñetazo chocó con el pico puntiagudo de King, creando ondas y ondas de choque ultrarrápidas que se extendieron en todas direcciones. Pero eso no fue todo. En cuanto el puñetazo de Blaise impactó, provocó una explosión aterradora. Llamas doradas surgieron y envolvieron por completo a King. Al instante siguiente, la figura de King salió disparada hacia atrás como una bala de cañón y se estrelló contra el barco de los piratas bestia, desprendiendo vapor de todo su cuerpo. La sangre goteaba de sus afilados picos. Hermano mayor Jack se acercó a él, transformado en su forma humana, pero King lo apartó, se puso de pie y se enfrentó a Blaise, que ya había aterrizado en su nave. El cuerpo de King también se transformó lentamente de nuevo en su forma humana. Al observar su estado, Blaise se sorprendió al ver que King solo estaba levemente herido, a pesar de haber estado en el centro de la explosión. Su tiempo de reacción fue rápido, logró cubrirse por completo justo antes de la explosión. Además, su linaje lunar no es ninguna farsa, ya que es algo inmune al calor, reflexionó Blaise. Reinaba el silencio y la atmósfera era extremadamente tensa, ya que todos los piratas bestia a bordo apuntaban sus armas hacia Blaise, listos para atacar en cualquier momento. En ese mismo instante, el barco de la armada de Blaise colisionó con el barco de los piratas bestia, mientras los soldados a bordo apuntaban sus rifles hacia ellos. Regis y Rocinante se mantuvieron al frente, mientras que Quina permaneció detrás. Supongo que usted es el contraalmirante Blaise, el que afirmó haber derrotado a Speed. Ahora sé que los rumores son ciertos, dijo Rey. Los piratas bestias se enfrentaron en una ocasión a los piratas Velocidad. Sin duda, son una tripulación formidable. Velocidad, en particular, logró escapar incluso después de enfrentarse al capitán Cadio. Sí, respondió Blaise mientras un haki autoritario brotaba de él. El aire a su alrededor se retorció y onduló al tiempo que una onda expansiva invisible estallaba. Pum, pum, pum. Al instante siguiente, la mayoría de los feroces piratas cayeron al suelo, con los ojos en blanco y la boca llena de espuma. No quería distracciones, y permitirlas podría poner en peligro la vida de sus subordinados. Los piratas bestias están bien informados y saben lo que esto significa. Aquellos que lograron mantenerse conscientes tragaron saliva con dificultad mientras sus manos temblaban ligeramente de miedo, pues sabían que el hombre que tenían delante era fuerte. Rey de la conflagración y Jack la sequía, ríndanse y denme la fruta del diablo. Los dejaré vivir. Blaise pronunció unas palabras arrogantes para divertirse. Claro que sabía que no se rendirían. ¿Por qué no vienes a buscarlos? Jack desprendía una intención asesina mientras desenvainaba las hojas parecidas a guadañas de la presa que llevaba sobre los hombros. Como desees, murmuró Blaise, y estalló con una fuerza aterradora mientras un relámpago dorado parpadeaba alrededor de su cuerpo, multiplicando su velocidad hasta su límite máximo. Mientras tanto, Jack rugió con fuerza mientras sus brazos y armas se envolvían en haki de armamento como si estuvieran cubiertos por una armadura oscura. Al mismo tiempo, King conjuró una llama en su mano derecha. El objetivo de Blaise es Jack. Su figura se volvió borrosa y reapareció ante Jack, dejándolo aturdido, incapaz siquiera de reaccionar. Aunque Jack es fuerte, sus movimientos son lentos. Además, el Jack de hoy no es tan fuerte como se mostraba en la línea temporal original, ya que ahora solo tiene 19 años. Un puño que burbujeaba con energía dorada impactó a Jack de lleno en la cara. El puñetazo envuelto en llamas no tocó su piel, pero la fuerza del ataque superó su defensa y destruyó sus entrañas. En esa fracción de fracción, Blaise asestó otro golpe, girando ligeramente su cuerpo hacia la izquierda. Su codo izquierdo impactó en el centro del pecho de Jack, haciéndolo volar por los aires. En ambos ataques, Blaise utilizó todo su arsenal. Su ataque combinó fuerza, velocidad, conceptos avanzados de haki y el poder de la fruta del diablo. No se guardó nada. El cuerpo de Jack se estrelló contra la barandilla del barco y cayó al suelo, completamente inconsciente. Su rostro estaba totalmente desfigurado, la sangre le brotaba de la boca, las orejas y la nariz, y una marca de quemadura era visible en su pecho. Bastaron 2 ataques con toda su fuerza para llevar a Jack al borde de la muerte. Capítulo 134. Choque de 2 emperadores del mar. En cuanto derribó a Jack, los ojos de Blaise se enrojecieron al sentir una enorme figura detrás de él. No era otro que King. Llama imperial. King conjuró una bola de fuego sobre la palma de su mano abierta y cerró el puño para lanzar un potente puñetazo llameante. Blaise no tuvo tiempo de esquivarlo, así que solo pudo cubrir el punto de impacto, su mejilla izquierda, con haki.
Estallido. Es un golpe poderoso envuelto en llamas. Al impactar contra Blaise, su cuerpo se deslizó cierta distancia antes de detenerse. Buen golpe, exclamó Blaise, escupiendo sangre de su boca, pero elegiste al oponente equivocado para lanzar fuego. Al instante siguiente, un calor terrible inundó los alrededores, y pronto se transformaron en llamas doradas. En poco tiempo, el barco pirata de la bestia quedó completamente envuelto en un mar de llamas. Caliente, caliente, caliente. Los feroces piratas que estaban conscientes saltaron al mar cargando al inconsciente. Solo unos pocos con cuerpos fuertes y Aki permanecieron en el barco para observar la batalla. Mientras el mar bajo ellos burbujeaba debido a las altas temperaturas y mostraba signos de evaporación, los piratas que saltaron al agua nadaron rápidamente lejos del barco. Lo más sorprendente es que el barco pirata de la bestia permaneció intacto incluso después de que Blaise mostrara el poder de su fruta del diablo. Debió de estar hecho de un árbol único o de madera preciosa. King entrecerró los ojos al mirar a Blaise, pero este no mostraba signos de quemaduras. Tal como Blaise había intuido, Blaise era, hasta cierto punto, inmune al calor. Pero la explosión anterior de Blaise dañó a King, así que no es completamente invulnerable a las llamas. Pongamos a prueba sus límites. Sin perder tiempo, Blaise dio un paso al frente y lanzó un puñetazo, haciendo que el Aki recorriera sus brazos. King hizo lo mismo. Estallido. Sus puños chocaron en el aire, generando chispas de relámpagos violáceos y ondas expansivas que se propagaron en todas direcciones. Sus ataques no llegaron a tocarse, sino que lucharon en el aire para superarse mutuamente. Parece que los piratas bestia no perdieron el tiempo en vano. Incluso entendiste el concepto de rayo, dijo Blaise, genuinamente sorprendido de que King pudiera usar la destrucción interna. Blaise podía sentir que King era fuerte. Su Aki posiblemente había alcanzado la etapa inicial del nivel almirante. Combinado con su fruta del diablo y su fuerza natural, era un monstruo digno de su recompensa de 1.200 millones. Finalmente, Blaise aumentó el Aki que fluía por sus brazos y empujó a King hacia atrás. Puede que sea fuerte, pero contra Blaise no tiene ninguna posibilidad. Me voy a divertir dándote una paliza. Al decir esto, Blaise se crujió los nudillos mientras King entrecerraba los ojos y su rostro se volvía frío. En el barco de la marina, Regis, Rocinante, Quina y otros marines observaban la batalla con interés. Quina exclamó, Blaise lo está dando todo. Parece que King es bastante fuerte. Por muy fuerte que sea, no podrá ganar, dijo Rocinante. Verdadero. Capturemos a los piratas bestia que saltaron al agua. No podemos esperar a que termine la batalla para hacer nada, dijo Regis, ordenando a los soldados que arrestaran a los piratas que huían por mar. Al mismo tiempo que Blaise luchaba contra King, dos yoncos, Kaido y Barba Blanca, se enfrentaban en una isla desconocida ubicada en el territorio de Barba Blanca en el Nuevo Mundo. Raime Yatke, Tunker Bagua. Kaido blandió su kanabo, Asaikai, horizontalmente con ambas manos, las cuales poseían una fuerza devastadora al imbuirlas con Aki del Conquistador y Aki de armamento. Por otro lado, Barba Blanca rugió de rabia y envolvió su Naginata con una burbuja sísmica para aumentar enormemente su poder de ataque, y luego agitó la mano. Auge. El cielo mismo se partió, indicando un enfrentamiento entre dos usuarios de Aki del Conquistador. Las nubes resonaron y se oscurecieron como si los propios cielos hubieran reconocido su presencia. Kaido, ¿te atreves a venir aquí y enviar a tus fuerzas a robar la fruta del diablo de mi territorio? La furiosa voz de Barba Blanca resonó con fuerza. Empujando la Naginata con la mano derecha, Barba Blanca concentró las vibraciones alrededor de su puño izquierdo para formar una burbuja esférica y golpeó a Kaido en la cara, exhalando su rabia con una fuerza monstruosa. El aire crepitó mientras el rostro de Kaido se contorsionaba. Ondas expansivas atravesaron directamente la dura piel de Kaido, lanzándolo hacia atrás y provocando que escupiera sangre. Kaido se puso de pie y se limpió la sangre de la comisura de los labios como si nada, mientras esbozaba una sonrisa maliciosa. Barba Blanca, te estás haciendo viejo y lento. Tus ataques ya no duelen tanto como antes. Barba Blanca apretó los dientes mientras saltaba alto en el aire, haciendo girar su Naginata y blandiéndola contra Kaido. Estallido. El hombre más fuerte del mundo y la criatura más fuerte se enfrentaron una vez más, generando una enorme onda expansiva de poder puro que se extendió en todas direcciones. Mientras tanto, a cierta distancia de la isla, una flota de 10 buques de la armada temblaba por la onda expansiva, y el mar mismo se mecía de un lado a otro, dejando a todos a bordo mareados. Akainu y Kizaru permanecían uno al lado del otro en la nave principal, observando cómo se desarrollaba la batalla mientras el cielo se abría y retumbaban los truenos. Akainu apretaba los dientes con ira, mientras que Kizaru parecía relajado. Al diablo con la gran era de los piratas y los Yonkou. Deberíamos matarlos a todos y acabar con esta enemistad. Nosotros, los marines, somos la fuerza más poderosa del mundo, no podemos permitir que unos piratas hagan lo que les plazca. Akainu apretó el puño, que se transformó en magma. Esta batalla fue violenta y devastadora. Con el paso del tiempo, los enfrentamientos no hicieron más que intensificarse y no mostraron signos de amainar. Los soldados y los oficiales navales notaron que la montaña que se veía a lo lejos quedó repentinamente destruida por la colisión, y pronto, para su asombro, toda la isla tembló y se agrietó. ¡Uban! Una repentina onda expansiva casi lanzó a un infante de marina por los aires antes de que volviera a caer sobre la cubierta, impactando contra el mástil principal. El marine sudaba. ¿Cuánto tiempo más van a seguir peleando? Habían pasado casi 6 horas desde que comenzaron a luchar, pero la pelea no daba señales de terminar. En su opinión, este tipo de poder destructivo tan aterrador no era algo que los humanos pudieran causar. Estos dos son simplemente monstruos con apariencia humana. Todos se preguntaban, ¿podría ser este el poder de un Yonkou? Era simplemente inconcebible. Capítulo 135, Marineford en alerta. La batalla entre Blaise y King terminó con la victoria de Blaise. En cuanto a King y Jack, fueron apresados y encadenados con grilletes de piedra marina. King es duro y obstinado, ya que pudo luchar contra él durante 6 horas sin perder. En cuanto a fuerza y Aki, es tan fuerte como Speed, pero no tan rápido. En comparación con King, Jack es mucho más débil y aún le queda mucho camino por recorrer. En ese momento, una notificación del sistema sonó en su mente, despertando a Blaise de sus pensamientos. Al logro, derrotaste a uno de los All-Stars, King. Recompensa, más 0,5 Aki más 1,0 punto de atributo gratuito.
Logro, derrotaste a uno de los All-Stars, Jack. Recompensa, más 0,5 puntos de atributo gratuitos. ¡Qué suerte tienes!, exclamó Blaise con alegría. Al mismo tiempo, se preguntó por qué las recompensas eran tan bajas, ya que King y Jack eran calamidades de los piratas bestia. Entonces pensó que tal vez solo cuando toda la tripulación fuera derrotada se completarían las recompensas. Blaise revisó entonces su panel de estado. Nombre, Blaise Hunt. Ocupación, marina. Constitución, 65.4. Fruta del diablo, 62.7. Aki, 61.8. Puntos de atributo libre, 4.5. Blaise San, la voz de Regis interrumpió sus pensamientos. Al alzar la cabeza, vio que este sostenía un Dendenmushi similar al de Sengoku. Hola. Blaise, la voz impotente de Sengoku provino del otro lado del Dendenmushi. Había oído que Blaise había capturado a 2 piratas estrella de la bestia. Está satisfecho con la fuerza de Blaise, pero la sola idea de Kaido le provoca dolor de cabeza. Ese loco de Kaido seguramente intentará atacar y rescatar a sus subordinados. Si se tratara de simples miembros de la tripulación, a Kaido quizás no le importaría, pero King y Jack son otra historia. Supongo que ya sabes del enfrentamiento entre Barba Blanca y Kaido, ¿verdad?, preguntó Sengoku. Sí. Su batalla terminó hace un rato, cuando Kaido recibió el informe de la derrota de King y Jack. Si no me equivoco, se dirige directamente hacia ti. Por lo que oí, abandonó el campo de batalla furioso. No hace falta que te explique lo que eso significa, ¿verdad?, declaró Sengoku. Si es posible, realmente quiero luchar contra Kaido, la criatura más fuerte del mundo, respondió Blaise con entusiasmo. Mocoso. Estoy de acuerdo en que tienes una fuerza comparable a la de los almirantes, pero contra Kaido no veo ninguna posibilidad de que sobrevivas. No lo compares con Crystal, no están al mismo nivel. ¿Qué necesitas que haga, Sengoku-san?, preguntó Blaise abiertamente. Descender por Impel no servirá de nada. Traigan a King y a Jack al cuartel general de la Marina. Garp y yo estamos aquí, y también he ordenado a Akainu y a Kizaru que regresen. Envié a Kusan para que te ayudara. Mi preocupación es, ¿podrás llegar a Marineford antes de que Kaido te encuentre? Aunque Kaido es fuerte y puede volar, no me encontrará fácilmente. Y el nuevo mundo es inmenso. ¿Has olvidado que existen las tarjetas Vibre en el mundo?, respondió Sengoku con impotencia. Sí, respondió Blaise, rascándose la cabeza. Lo había olvidado. Entonces, si mato a King y a Jack, no habrá ningún problema, ¿verdad?, preguntó Blaise, con la mirada fija en King y Jack. ¿Puedes parar con estas tonterías? Esto es un asunto serio, dijo Sengoku enfadado. De acuerdo. Tras escuchar el plan de Sengoku, Blaise colgó y le devolvió el Dendenmushi a Regis. En ese momento, King, que había permanecido en silencio todo el tiempo, habló. Puede que seas fuerte, pero contra Kaido-san no sobrevivirás a un solo golpe. Me alegraría si Kaido pudiera derrotarme de un solo golpe, pero dudo que lo consiga, ya que disfruta luchando y poniendo a prueba la fuerza de sus oponentes, comentó Blaise con indiferencia. Si quiere rescatarme, solo lo hará después de derrotarme. En ese momento, Regis, que estaba de pie a su lado, habló. Blaise-san, no dudo de tu fuerza, pero es un hecho ampliamente conocido, si es 1 contra 1, Kaido ganará. En tierra, en el mar y en el aire, entre todos los seres vivos, es un pirata conocido como la criatura más fuerte. Blaise puso los ojos en blanco al oír a Regis pronunciar las mismas palabras del anime. Pero Blaise sabía que esas palabras no eran solo para aparentar, ya que Kaido era increíblemente fuerte. En el Nuevo Mundo, nadie se atrevía a provocar a ese loco, y su fuerza era reconocida por todos. De vuelta en Marineford, Sengoku da la orden de prepararse para la batalla, y los altos oficiales presentes en el cuartel general reúnen a las tropas de élite en la plaza. Mientras tanto, a los residentes de Marineford, la ciudad donde viven las familias de los infantes de marina, se les ordenó permanecer en sus casas por razones de seguridad. Flotas de barcos se desplegaron a lo largo de la costa. Cuando los soldados oyeron que Kaido se acercaba, se pusieron nerviosos y ansiosos, porque cada vez que Kaido atacaba Marineford, muchos morían en el proceso. Tras lo que parecieron 2 horas, los marines divisaron una figura que montaba en bicicleta en el mar. Kusan había llegado. Podría haber llegado antes si hubiera usado su fruta del diablo de otra manera, pero no lo hará, porque básicamente es perezoso. Kusan, has venido. ¿Quieres algo? Blaise hizo un gesto hacia este último mientras saboreaba el gran trozo de carne de rey marino que acababa de matar y asar. De verdad que tienes nervios de acero. ¿Hasta encontraste tiempo para comer? No sé qué decir. Pero Blaise, deberías dejar de causar problemas allá donde vayas. No puedo, está en mi naturaleza, dijo Blaise encogiéndose de hombros mientras tragaba un enorme trozo de carne. Entonces, ¿qué vas a hacer? No creo que podamos llegar a Marineford antes de que Kaido nos encuentre. ¿Tienes la confianza suficiente para enfrentarte a Kaido cara a cara? No. Kusan suspiró y se sentó junto a Blaise. Al menos debería disfrutar de la carne. Huele bien. Capítulo 136. Aquí viene Kaido. Cuartel General Naval, oficina del almirante de flota Sengoku. Un oficial de la Marina informó sobre la actividad reciente de los piratas bestia mientras gotas de sudor le empapaban todo el cuerpo. ¿Ya es cierto? Preguntó Sengoku con calma, pues ya lo esperaba. Sí, nuestras fuentes han confirmado que los piratas bestia reunieron todas sus fuerzas y abandonaron Wano. Teniendo en cuenta la distancia, no llegarán hasta mañana, así que no tenemos que preocuparnos por ellos ahora. Nuestra principal preocupación es Kadio. Sengoku hizo un gesto con la mano mientras el marine se despedía. Bajaja, Blaise Moko lo está haciendo bien. Primero los piratas de cristal, ahora los piratas bestia. Veo que su espíritu no se ha ablandado después de todos estos años. Tiene coraje. Garp, que estaba sentado frente a Sengoku, rió entre dientes mientras sus ojos brillaban. Y cállate, Garp. En cierto modo, tú eres el culpable de todo esto, rugió Sengoku, golpeando la mesa con el puño. ¿Qué? Sengoku, solo soy un anciano, no puedes culparme de todo. Sengoku resopló. Creo que Blaise aprendió todo esto de ti. Noche.
Justo cuando el barco de la armada de Blaise se encontraba a medio día de viaje del cuartel general, las nubes que se cernían sobre ellos retumbaron. Ara. Está aquí. Kusan y Blaise miraron al cielo mientras los marines a bordo tragaban saliva con dificultad, sintiendo una presión sofocante que había aparecido de la nada. Quina preguntó en voz alta, ¿qué es este cambio repentino en el clima y qué es esa sombra sobre las nubes? Nadie respondió mientras todos permanecían estupefactos, observando la figura entre las nubes oscuras y los relámpagos púrpuras. El viento y las nubes comenzaron a soplar por todas partes mientras el tiempo empeoraba y la silueta del dragón aparecía ante sus ojos. Finalmente, Kaido, el gran dragón azul oriental, emergió de las nubes. Su monstruosa forma serpentina, sus escamas de dragón de color azul, sus largos cuernos, sus afilados colmillos y sus extremidades con manos y pies con garras le daban un aspecto aterrador. Su sola presencia intimidaba a todos los marines a bordo, algunos incluso se encogieron de miedo. Una sensación de impotencia los invadió al contemplar la colosal y aterradora figura de Kaido. Esto es grave. Avisen al cuartel general y envíenles nuestra ubicación. Kusan llamó al soldado de la infantería de marina que estaba cerca y le dio la orden. ¿Qué es ese el dragón? Preguntó Quina con voz temblorosa. Ese dragón es Kaido, respondió Regis, apretando el puño. ¿Es Kaido? Quina no podía creerlo. En cuanto a Blaise, estaba eufórico, con la sangre hirviendo y el corazón latiéndole con fuerza. Sentía una emoción genuina, anhelando enfrentarse a un oponente tan formidable. Tras llegar al mundo de One Piece, siempre quiso conocer a los Yonkou, ya que son los seres más poderosos de ese mundo. Y Kaido, ante él, es la criatura más fuerte. Kusan, pase lo que pase, no te metas en la pelea, quiero luchar contra él solo. Y dijo Blaise con tono serio mientras exhalaba un suspiro profundo. Al observar su expresión, Kusan suspiró, dándose cuenta de que Blaise se estaba tomando en serio la lucha contra Kaido en solitario, incluso si eso significaba la muerte. No te mueras. En ese instante, Kaido, que se alzaba imponente sobre todos, examinó al buque de guerra que tenía delante con los ojos entrecerrados. Con solo mirarlo, todos a bordo sintieron como si una criatura aterradora los estuviera observando. Frente a Kaido, una pura intención de batalla surgió del cuerpo de Blaise, transformándose en el poderoso Haki del Conquistador, y se enfrentó a Kaido de frente. Al percibir el extraordinario Haki y la intención de batalla, los ojos entrecerrados de Kadio se transformaron en una expresión de sorpresa al mirar directamente a los ojos de Blaise. Ro. Interesante. Un marine usando a Osoku. No esperaba encontrarme con alguien así. Puedo decir que eres diferente de todos los marines a los que me he enfrentado antes. Tienes buena vista. ¿Fuiste tú quien capturó a King y a Jack?, preguntó Kaido, aún en su forma de dragón. Sí, admitió Blaise. Tras esto, reinó un silencio absoluto mientras Kaido y Blaise intercambiaban miradas. Pero ese silencio atenazó los corazones de todos, llenándolos de terror. Regis, Rocinante, Quina y los demás marines a bordo tenían expresiones de preocupación en sus rostros. Confiaban en Blaise y en su fuerza, pero ante Kaido, su confianza flaqueaba. Al percibir la creciente intención de lucha de Blaise, Kaido finalmente habló, hace tiempo que no conocía a alguien tan interesante como tú. Si me aburres, te mataré. Kaido sonrió mientras le brotaban llamas de la boca. Al abrirla, concentró una enorme cantidad de fuego que giró en espiral antes de exhalarlo en una gigantesca explosión cónica hacia la nave de la marina donde se encontraba Blaise. Aliento de pastel. La explosión de llamas se propagó rápidamente y cubrió una enorme distancia en una fracción de segundo. Blaise, que había anticipado el ataque de Kaido, retrajo el puño y lo lanzó con violencia hacia adelante. El puño que todo lo consume. Llamas doradas brotaron de sus manos y avanzaron como una densa columna de fuego. El ataque fue tan intenso como el de Kaido, o incluso más. Estallido. Olas de fuego estallaron en todas direcciones cuando su ataque se estrelló contra el aire, dejando un eco de chispas de color púrpura oscuro. Pero lo que sucedió a continuación dejó a todos atónitos. Si se trata de cualquier otro tipo de ataque, Blaise podría estar en desventaja, pero contra las llamas es el mejor. El puño devorador de Blaise devoró las llamas de Kaido y explotó, adquiriendo aún más intensidad. Kaido, que disfruta recibiendo golpes directos de sus enemigos, no se inmutó y, con arrogancia, se enfrentó a las llamas de frente. Así, la densa columna de llamas doradas lo golpeó en la cara y lo derribó. Ah, rugió Kaido, sintiendo un ligero dolor cuando el intenso calor traspasó sus defensas y le quemó por dentro. Capítulo 137, El poder del sol. Decir que el ataque de Blaise hirió a Kaido sería una exageración, ya que solo le causó heridas leves. En cuanto a Kaido, se recuperó al instante y miró a Blaise con cierta sorpresa. Blaise no esperó a que Kaido atacara de nuevo cuando saltó y apareció lejos de la nave. Una abrumadora oleada de energía brotó de él mientras una energía dorada translúcida envolvía todo su cuerpo. En su entrecejo se reveló una marca con forma de sol, y monstruosas llamas doradas de destrucción brotaron de su cuerpo, centradas a su alrededor y extendiéndose en todas direcciones. Una oleada de calor intenso se extendió, cubriendo 2 kilómetros. El mar dorado de llamas ardía con ferocidad, como si estuviera dispuesto a incinerar todo a su paso. Todos a bordo del barco de la armada sintieron el calor, que pronto se volvió insoportable. Las expresiones en los rostros de todos se transformaron en horror. Impotentes, se vieron obligados a alejar el barco de Blaise. Esto es. Al sentir la ferocidad de las llamas, incluso Kusan se sorprendió. Se dio cuenta de que las llamas de Blaise eran varias veces más fuertes que las de Sakazuki. Olvídate de Kusan, porque incluso los ojos de Kaido brillaban de emoción. En medio de aquellas llamas, solo quedaba Blaise, como si fuera una diosa del fuego descendida del cielo. Z. Como si escucharan una llamada, todas las llamas se reunieron y giraron alrededor de Blaise. Con un pensamiento, se transformaron en 10 soles en miniatura de distintos tamaños. 6 pequeñas y 4 más grandes. Las más pequeñas son un poco más grandes que una pelota de béisbol, mientras que las más grandes tienen 100 centímetros de diámetro. Que el poder del sol. El estado final de Blaise al revelar el poder de su fruta del diablo en su totalidad. Las criaturas más grandes se movieron y formaron un círculo a su espalda. Las más pequeñas pasaron a sus manos, 3 a su izquierda y 3 a su derecha. Flotando en el aire, Blaise miró a Kaido y apretó el puño, sintiendo el poder de su fruta del diablo.
La forma actual de Blaise sorprendió a todos, ya que era la primera vez que lo veían. Kusan observó a Blaise con expectación, para que tuvieran una mejor perspectiva, congeló el mar con su habilidad de la edad de hielo. Kaido percibió el poder de las llamas del último ataque, era aterrador, pero no lo suficiente como para alarmarlo. En alta mar, los Yonko representan la cúspide de la existencia. Los marines necesitan reunir todas sus fuerzas solo para enfrentarse a uno de ellos, y no hay garantía de que salgan victoriosos. Solo comandantes Yonko como King y Queen son lo suficientemente poderosos como para enfrentarse a almirantes de la marina durante un tiempo prolongado. Así de temibles son los Yonko. Pero la fuerza de Blaise superaba la de los almirantes. Su habilidad de fruta del diablo era poderosa, pero no podía revelar todo su potencial, ya que eso pondría en peligro tanto a amigos como a enemigos. Hoy, no puede ni podrá reprimirlo. Su cuerpo resplandeció repentinamente con relámpagos dorados mientras su figura se difuminaba y reaparecía sobre Kaido, al tiempo que pequeños soles desataban llamas interminables y agrandaban su mano derecha. Tras cubrirlos aún más con Haki, Blaise golpeó a Kaido en la cabeza. Mediante la técnica de destrucción interna, su Haki atravesó las resistentes escamas de Kaido, además del calor extremo. El aire circundante se deformó y retorció bajo la fuerza destructiva del golpe, mientras chispas de relámpagos se dispersaban. Mientras tanto, las llamas rugieron y consumieron el cuerpo de Kaido, quemando su piel impermeable. El intenso calor que sintió tras el ataque sorprendió a Kaido, mientras que la fuerza del ataque abrumó por completo su forma de dragón al caer sobre el suelo helado creado por Aokiji. Blaise no esperó a que Kaido se recuperara antes de preparar su siguiente ataque. Desde la distancia, Kusan se sorprendió por el gran poder de la fruta del diablo de Blaise. Incluso se preguntó qué tipo de fruta del diablo habría comido para poseer semejante poder destructivo. Considerando la fuerza actual de Blaise, Kusan creía que no perdería fácilmente. Pensando en algo, Kusan sacó un Dendenmushi visual y transmitió la batalla al cuartel general. Cuartel general de la Armada. Sengoku se frotó las sienes al recibir la noticia de que Blaise y Kusan habían encontrado a Kaido en medio del mar. Aunque todo el conflicto se origina por la intromisión innecesaria de Blaise, Sengoku no puede simplemente quedarse de brazos cruzados y verlo enfrentarse solo al Yonkou. Antes de que pudiera planear su siguiente curso de acción, otro oficial de la marina irrumpió en la oficina portando un caracol e informó: Sengoku-san, acabamos de recibir una señal del sistema visual de Dendenmushi. Transmitida por el almirante Aokiji. Representa la batalla entre el contraalmirante Blaise y Kaido. Jugar. Sí. El Dendenmushi que sostenía el oficial de la marina proyectaba la batalla en una gran pantalla. Vieron la espalda de Blaise de pie en el mar de llamas, con el sol en miniatura girando a su alrededor, frente al enorme dragón azul, Kaido. Vieron a Blaise preparando algún tipo de ataque. Al presenciar esto, los policías presentes en la sala exhalaron un suspiro de alivio. Un solo marine frente al Yonkou, simplemente no podían comprenderlo. En ese momento, Garp, que había permanecido en silencio todo el tiempo, se levantó y salió de la oficina de Sengoku, diciendo una sola palabra: me voy. Sengoku no detuvo a Garp. Ordenó a los oficiales de la marina: representen la batalla en la plaza, que los soldados observen. Independientemente de si Blaise gana o pierde, su batalla sin duda elevaría la moral de los marines y les haría saber que los Yonkou también son seres humanos. Bajo las órdenes de Blaise, los 4 grandes soles en miniatura que flotaban detrás de él avanzaron y giraron, generando más calor. En el instante siguiente, las 4 esferas liberaron fragmentos de energía abrasadora directamente desde su núcleo, que se acumularon en el centro formando un quinto sol en miniatura. Pero tenía un aspecto completamente diferente al de sus congéneres, ya que presentaba un tono azulado en su superficie y medía 50 centímetros de diámetro. Una vez que alcanzó su máximo potencial, Blaise dio la orden mientras el sol azul dorado en miniatura avanzaba hacia Kaido, impulsado por otros soles en miniatura. En cuanto a Kaido, no permitió que atacara como lo hacía normalmente, pues percibió el peligro extremo que representaba esa pequeña cosa. Pero antes de que pudiera hacer nada, el sol explotó por sí solo. Aún así, Kaido no daba muestras de relajarse, pues sus sentidos le decían que algo terrible estaba a punto de suceder. Capítulo 138, Raime Yake. Trueno Bagua. La crisis que Kaido presentía no era un error. Tan pronto como apareció el sol azul dorado, no generó ningún tipo de explosión ni llamas, pero sucedió algo extraño. El espacio mismo tembló y se retorció mientras el aire circundante era absorbido hacia un solo punto antes de contraerse aún más. Finalmente, se produjo una pequeña chispa en el núcleo. Una suave ola de muerte se extendió, cubriendo casi todo en un radio de 1 kilómetro antes de impactar. Un poder aterrador estalló antes de que se transformaran en llamas de destrucción masiva. Estallido. Una enorme nube con forma de hongo se elevó 200 metros hacia el cielo, tiñendo de rojo todo el paisaje. Tras la explosión, una devastadora onda expansiva de calor extremo se propagó en todas direcciones. El campo de hielo de Kusan se evaporó instantáneamente junto con el agua de mar que se encontraba debajo, dejando al descubierto el lecho marino. ¡Ah! Los marines a bordo del barco gritaron cuando la nave entera salió disparada hacia el cielo, junto con ellos. Algunos incluso fueron elevados por los aires y arrojados por la borda, pero Kusan los salvó. El barco se hundió cuando todo el mar que había debajo se evaporó y golpeó el fondo del océano, dejando a todos estupefactos mientras miraban a su alrededor. Regis, Rocinante, Kuina y Kusan miraron atónitos la nube con forma de hongo y luego el fondo del mar. Simplemente cayeron al suelo con expresiones de incredulidad. ¿El mar simplemente desapareció? Por primera vez, comprendieron que Blaise no era tan simple como parecía y que lo habían subestimado gravemente. El ímpetu de la batalla era incluso mayor que cuando se enfrentaron a los piratas de cristal. Aokiji-san, mire allí, gritaron Regis y Kuina al mismo tiempo. A lo lejos, el mar abierto volvió a cerrarse. Casi olvidaron que se encontraban en medio del océano. Kusan saltó alto en el aire mientras un fragmento de hielo se extendía desde ambas manos. En cuanto tocaron el agua, congelaron todo el mar una vez más. Sabía que no duraría mucho, dada la magnitud de la batalla. En cuanto a Kaido, que se encontraba a tan solo unos metros del centro de la explosión, sintió el impacto de lleno. Una poderosa y devastadora fuerza de calor quemó por completo su forma de dragón. La extrema intensidad de las llamas incluso quemó sus escamas impermeables y lo hirió. Incluso él, que se enorgullece de su físico resistente y es considerado la criatura más fuerte del mundo, se vio obligado a usar Haki en el último momento.
De lo contrario, la explosión y las llamas lo habrían herido gravemente. Quedó impactado por el poder que demostró Blaise. Eso duele. La voz de Kaido salió de la nube de escombros y niebla mientras volvía a su forma humana. Blaise frunció ligeramente el ceño porque su ataque no había causado el daño que esperaba. Pero principalmente porque no había podido controlarlo adecuadamente y había dejado que explotara antes de que pudiera alcanzar a Kaido. Aún sabiendo de la impenetrable defensa de Kaido, le sorprendió verla en persona. Además, pudo percibir que su haki era muy poderoso. Al disiparse la niebla, la forma humana de Kaido se hizo completamente visible. Medía casi 7 metros de altura y vestía una camisa morada de manga larga con pantalones holgados de color verde grisáceo. Tenía una apariencia imponente, con un rostro severo, mientras que un enorme par de cuernos puntiagudos de color blanco grisáceo sobresalían de los lados de su cabeza. Sostenía su arma, un canabo grande, negro y puntiagudo, que descansaba sobre su hombro derecho mientras se limpiaba con la mano izquierda la sangre que le goteaba por la comisura de los labios. Tienes mucho carácter y una fruta del diablo muy poderosa, sonrió Kaido. Al instante siguiente, la expresión de Blaise cambió mientras cruzaba apresuradamente los brazos sobre el pecho, al tiempo que los 6 pequeños soles en miniatura se transformaban en armadura y envolvían sus brazos. Estallido. A pesar de su enorme tamaño, la figura de Kaido recorrió casi 100 metros en un instante y apareció ante Blaise mientras blandía su canabo con una fuerza devastadora. Raime Yake. Un rastro visible de relámpagos oscuros emanaba de su arma, lo que indicaba que la había imbuido con haki del conquistador y haki de armamento. Su ataque devastador impactó contra los brazos blindados de Blaise. Crack. La defensa que Blaise había creado con el poder de su fruta del diablo y su haki se hizo añicos cuando el espinoso canabo golpeó sus brazos. Pero antes de que Blaise pudiera ser aplastado, innumerables puños llameantes surgieron de los grandes soles en miniatura que tenía detrás y golpearon a Kaido. A medida que los ataques avanzaban con haki, lograron sortear la defensa de Kaido. Ni siquiera Kaido esperaba que su oponente atacara en ese momento. La figura de Blaise salió disparada muy lejos y se estrelló contra el muro de hielo congelado por Kusan, mientras que Kaido también salió volando hacia atrás, golpeado por numerosos puñetazos al mismo tiempo que avanzaba con haki. Cuartel General de la Armada. Con la boca abierta, todos los presentes en Marineford presenciaron la devastadora batalla entre Blaise y Kaido. Algunos apretaron los puños, con una pasión ardiente en sus ojos. Entre la multitud se encontraban algunas caras conocidas, como Smoker, Iña y otros entrenadores que ya conocían a Blaise. Acababan de llegar al cuartel general, donde habían finalizado su entrenamiento. En ese momento, la figura de Blaise quedó grabada a fuego en la mente de innumerables marines, y su respeto por él se profundizó. Todos sabían que alguien más poderoso que los almirantes había aparecido en sus filas. Sin que él lo supiera, la fama de Blaise se extendió a medida que su posición mejoraba. Blaise tosió, con la boca llena de sangre, y luchó por mantenerse en pie porque no sentía los brazos. Al mirarlos, vio una abolladura en el izquierdo, mientras que el derecho estaba torcido en un grado desconocido. Kaido utilizó todo su potencial en el ataque. En cierto modo, es su ataque de máxima potencia, ya que estaba imbuido con el haki del conquistador. Sus brazos resplandecieron con una luz dorada antes de mostrar signos de curación, visibles a simple vista. En cuestión de segundos, sus brazos recuperaron su estado original. Blaise no usó su vitalidad Senju para curar sus heridas, ya que eso agotaría su fuerza física. Enfrentarse a Kaido y cansarse no es una buena idea. Sus ojos brillaron al recordar el ataque de Kaido. Así que esto es lo que se siente al ser golpeado por un arma imbuida con haki del conquistador. Es realmente poderoso. Si hubiera sido cualquier otra persona en su lugar, habría perdido el conocimiento ante semejante poder. Incluso Blaise habría resultado gravemente herido si no hubiera logrado bloquearlo. Capítulo 139, Llama de Orden Superior. Kaido se puso de pie ileso como si el ataque de Blaise no le hubiera causado ningún daño, pero realmente se sorprendió al ver a Blaise de pie sin ninguna herida. Ya que la mayoría de las veces todos caían después de ser golpeados por su Raime Yake. Se frotó el pecho, sintiendo un leve dolor por el ataque de Blaise que lo había herido. No es suerte, sus ataques me duelen. Es similar a la técnica de Rayo y Oden, pero ¿dónde la aprendió? Sonriendo levemente, se rió. Borororo, no eres malo. Esta pelea no va a ser tan aburrida como pensaba. Dicho esto, Kaido agitó su canabo vigorosamente, lo que impulsó una onda de choque similar a un proyectil. Kongo Kabura. Blaise echó el puño hacia atrás y lo lanzó hacia adelante con una fuerza arrolladora, casi haciendo añicos el aire mientras canalizaba su fuerza física, su haki y el poder de su fruta del diablo. La presión térmica del puño rugió y se encontró con la onda expansiva de Kaido. Fue un error enfrentarse a él de frente, ya que el golpe de Kaido rompió su puñetazo y lo impulsó hacia adelante. Blaise volvió a usar su mano y soles en miniatura para bloquear la onda expansiva, que ya había sido debilitada por él. Aún así, el golpe lo hizo retroceder y obligó a su cuerpo a deslizarse unos metros antes de detenerse. En el lado opuesto, Kaido se transformó una vez más en su forma bestial y rugió, viento demoledor. Al soplar, fuertes y poderosas, pero afiladas, ráfagas de viento en forma de media luna se lanzaron hacia adelante. Frente a Kaido, Blaise no pensaba contenerse mientras llamas doradas de destrucción brotaban de él. Se concentró, aguzó sus sentidos, sintió el calor e imaginó el poder del sol eterno. Sin darse cuenta, entró en un estado de profunda concentración, y su mente captó algo que estaba muy lejos. Las llamas a su alrededor se encendieron y ardieron con furia mientras ocurría algún tipo de cambio. Grieta. Una sucesión de ruidos débiles y agudos provenían de las llamas doradas, como si se estuvieran produciendo innumerables mini explosiones, imperceptibles para el oído humano. Sucedió algo asombroso. Las llamas doradas fueron consumidas por una llama de orden superior, cuyo color cambiaba con cada segundo que pasaba, como si estuvieran luchando internamente. Carmesí, naranja rojizo, luego dorado, después púrpura, para finalmente tornarse blanco azulado. Tan pronto como sus llamas se transformaron, todo comenzó a cambiar. El suelo que pisaba comenzó a derretirse a medida que los soles en miniatura que había creado también cambiaban de color, apareciendo un tono azulado en su núcleo. Una temperatura extremadamente alta se extendió, afectando los alrededores. Los ojos de dragón de Kaido se entrecerraron al percibir el calor. Mirando a Blaise, murmuró, algo ha cambiado. Al abrir los ojos, Blaise sonrió.
Esta fruta del diablo o bien despierta poderes o simplemente mejora su temperatura y color. Vamos a averiguarlo. Con un pensamiento, las llamas se transformaron y tomaron la forma de un dragón blanco azulado, tan grande como Kaido. Elevándose hacia el cielo, rugió y desafió a Kaido. Al mismo tiempo, los grandes soles en miniatura que se encontraban tras Blaise se desintegraron en un mar de llamas antes de transformarse en un dragón. Pero este tenía una apariencia diferente, un cuerpo dorado y una cabeza azulada. A diferencia del anterior, Blaise le ordenó volar por encima de las nubes. Interesante. Dragón contra dragón, vamos, gritó Kaido y cargó contra el dragón azulado, haciendo girar su cuerpo serpentino en espiral para invocar varios tornados a su alrededor. El dragón azul de Blaise agitó su cola serpentina con furia para convertir los tornados en nada antes de chocar con Kaido. Tan pronto como el dragón llameante tocó a Kaido, sus impenetrables escamas mostraron signos de quemadura. Sintiendo la quemazón, Kaido se movió con ferocidad, destruyendo partes del dragón azul llameante, pero antes de que pudiera hacer su siguiente movimiento, sintió que todo su cuerpo era engullido. Choque. Luchando por liberarse, Kaido cayó al suelo. En ese momento, el otro dragón de fuego que había ascendido al cielo se reveló, pero era enorme, al menos el doble del tamaño de la forma de dragón de Kaido. Dragon Drive. Blaise apretó el puño y el enorme dragón se desplomó, partiéndose en incontables flechas de color azul dorado que cayeron del cielo. Mientras el otro dragón de fuego mantenía a Kaido inmovilizado en el suelo, este no pudo esquivar el ataque, a pesar de haberlo sentido a kilómetros de distancia. Rugió mientras un haki abrumador brotaba de él, destruyendo al dragón que lo mantenía cautivo y contrarrestando las flechas. Desde la distancia, era un espectáculo hermoso, ya que todas las flechas tenían astas doradas y puntas azuladas. Regis, Rocinante, Kuina, Kusan y otros marines observaban el espectáculo sin pestañear, temerosos de perderse algo. Pero algo inesperado ocurrió en el último momento, cuando Kaido renunció a su forma de dragón y se transformó en un híbrido entre humano y bestia. Sujetando con fuerza su kanabo, la imbuyó con Aosoku Aki, lo que provocó que finos chorros de energía oscura, similares a relámpagos, emanaran de su arma. Alzando la vista hacia el cielo, blandió su garrote con extrema fuerza, provocando una enorme ola similar a un tornado que se elevó en espiral hacia el cielo, destruyendo sin esfuerzo miles de flechas. Ya no quedaba ninguno. Un solo golpe bastó para detener una de las habilidades más poderosas de Blaise. Esto no lo detuvo, pero le hizo sonreír porque Kaido finalmente comenzó a tomarlo en serio. Blaise sabía que Kaido solo se transformaría en su forma híbrida si sus oponentes demostraban ser lo suficientemente fuertes como para enfrentarse tanto a su forma humana como a su forma de dragón completo. En esta forma, es fuerte, resistente y rápido, sin debilidades. La verdadera batalla entre ellos no ha hecho más que empezar. Cuartel General de la Armada. Kaido es muy fuerte. No me extraña que sea el emperador del mar, murmuró un soldado, observando la batalla que se desarrollaba en curso. En medio de la multitud, Gion estaba con algunas de sus compañeras de la unidad del vicealmirante Zuru. Se sentía débil al observar la batalla y notó la distancia que la separaba de Blaise. Incluso Sengoku se sorprendió por los poderes de la fruta del diablo de Blaise y la fuerza que demostró. En ese momento, Kizaru y Sakazuki, que habían corrido solos hasta el cuartel general, llegaron justo a tiempo para ver cómo la llama de Blaise se transformaba de dorada a blanco azulada. Es aterrador. Creo que es más fuerte que nosotros, los almirantes, comentó Kizaru. En cuanto a Sakazuki, se quedó allí de pie, apretando los puños con rabia. Se suponía que ese día terminaría, estuve a punto de matarlo. Si no fuera por Kusani. Capítulo 140. Visión del futuro. Estallido. La figura de Blaise se estrelló contra el muro de hielo y cayó al suelo. Al intentar levantarse, un dolor intenso recorrió todo su cuerpo, provocándole un gemido. El ataque final de Kaido, imbuido con el haki del conquistador, le fracturó varios huesos del cuerpo mientras la sangre brotaba de su cabeza, boca y nariz. Su abrigo azul marino estaba completamente arruinado, mientras que la camisa que llevaba debajo estaba hecha jirones, dejando al descubierto un cuerpo tonificado y musculoso. Lleva casi 3 horas luchando contra Kaido, y es un milagro que haya sobrevivido tanto tiempo. Si no fuera por la gran vitalidad que le otorga su constitución Senju y sus habilidades curativas, podría haber quedado inconsciente tras una hora de combate. Hasta ahora, desconoce cuántas veces se ha roto o fracturado los huesos. Es fuerte, pero Kaido es un monstruo superior a él en todos los aspectos. Perdió la capacidad de usar los poderes de su fruta del diablo durante un tiempo, ya que los había usado en exceso y había agotado casi el 60% de sus reservas de haki. Dado que el sol ya se ha puesto, no podrá reponerlas pronto. Sus reservas de haki son al menos 3 veces mayores que las de una persona normal, pero Kaido es aún más pervertido que él con el haki definitivo, quizás debido a su linaje Oni. Tus habilidades me intrigan. Puedes curarte de heridas graves en segundos. ¿Se debe a tu fruta del diablo o a tu linaje?, preguntó Kaido mientras atacaba de nuevo. Kaido no salió ileso, ya que la llama de Blaise le quemó las escamas y además resultó herido por su haki, pero ni siquiera estuvo cerca de detenerlo, pues no había señales de fatiga en su rostro. Su resistencia casi imperceptible y su increíble aguante sorprendieron incluso a Blaise, quien ya lo sabía. Solo cuando sus atributos superen el límite de la barra, 70 que en todos los aspectos podrá enfrentarse a Kaido sin perder. Pero para derrotarlo, necesita ser más fuerte que Barba Blanca, el hombre más fuerte del mundo. Con la mente despejada, Blaise volvió a concentrarse en esquivar el ataque de Kaido, algo que llevaba intentando desde hacía rato. Para lograrlo, necesitaba ver el futuro. Su haki de observación ha alcanzado el nivel instintivo, pero aún le falta bastante para llegar al nivel de visión del futuro. La batalla contra Kaido representa una oportunidad para Blaise si los utiliza correctamente. El Kenbunsoku, o haki de observación, es una extensión de la imaginación, pero la imaginación por sí sola no es suficiente. La intención, la presencia, las emociones y el propósito también desempeñan un papel vital. Blaise se calmó por completo para concentrarse y anticipar el ataque de Kaido. Sin embargo, fue golpeado de frente por el kanabo de Kaido y, una vez más, se estrelló contra el muro de hielo. «Es rapidísimo», exclamó Blaise, golpeando el suelo con rabia y poniéndose de pie. Pero lo que no sabía era que, sin darse cuenta, estaba siguiendo el ritmo de Kaido. Aunque Blaise no es tan fuerte como Kaido, su haki tampoco es débil. Los ataques que antes lo hirieron gravemente ya no le causan tanto daño como antes.
No son los ataques de Kaido los que lo debilitan, sino que el control de Blaise sobre el Haki se está desarrollando rápidamente a medida que lucha. Blaise y Kaido se enfrentaron repetidamente, pero Kaido siguió dominando. Blaise no se rindió y retrocedió varias veces, demostrando que su fuerza de voluntad no es débil. Kaido tiene mucha confianza en su poder y se considera muy superior a los demás, por lo que el comportamiento resistente de Blaise lo exasperó por completo, ya que no podía aplastar a alguien más débil que él. Basta de juegos. Enfurecido, rugió y blandió violentamente su canabo, pero Blaise los esquivó todos. Finalmente, Blaise logró predecir los ataques de Kaido y esquivarlos, lo que sorprendió a Kaido, quien pronto se dio cuenta de que el haki de observación de Blaise estaba aumentando. Blaise sí ha tocado el concepto de la visión del futuro, pero aún está lejos de dominarlo por completo. Además, enfrentarse a Kaido no le servirá de mucho, ya que casi ha agotado su fuerza física y el poder de su fruta del diablo por usarlas en exceso. En ese instante, Kaido atacó, impulsándose con su cola de dragón para correr a una velocidad increíble. Aunque Blaise podía ver el futuro, necesitó toda la fuerza de su cuerpo para esquivarlo. Así de rápido es Kaido. La batalla entre ellos continuó. Kaido atacó con furia y con todas sus fuerzas, mientras que Blaise hizo todo lo posible por esquivar cada ataque, pero a veces los golpes le alcanzaban. Pasaron 2 horas más. Blaise jadeó profundamente, estaba al límite, pues su haki también se había agotado. En circunstancias normales, su haki no se habría agotado tan rápido, pero para bloquear los golpes de Kaido sin lastimarse, se vio obligado a canalizar una gran cantidad de haki. También es la única razón por la que hemos permanecido en pie hasta ahora. En cuanto a su fuerza física, estaba agotada al máximo por haber tenido que curarle las heridas tantas veces. Necesitó toda su fuerza de voluntad para mantenerse en pie. Aún así, a la llegada de Kaido, su corazón permaneció firme, sin nerviosismo ni excitación, mientras que sus ojos reflejaban una determinación inquebrantable. Canalizando el haki y el poder restante de la fruta del diablo que poseía en su puño, Blaise lanzó un puñetazo al aire frente a él. En ese instante, el arma de Kaido chocó, emitiendo chispas oscuras. Las nubes temblaban en lo alto, mientras que los objetos se elevaban del suelo debido a la presión, al agrietarse y partirse la tierra bajo ellos, formando un amplio cráter. Los golpes chocaron, pero dejaron de tocarse cuando la fuerza de cada uno contrarrestó la del otro, y finalmente, el golpe de Kaido superó al de Blaise y le dio en la cara. Una potente onda expansiva se dispersó junto con Blaise, quien perdió el conocimiento tras luchar contra Kaido durante casi 6 horas. La sangre brotaba de cada poro y fue lanzado violentamente por los aires por el golpe, ya que no pudo recubrir su cuerpo con haki. Las chispas negras desaparecieron cuando Kaido blandió su kanabo sobre su hombro y lloró. Me emocioné para nada. Por otro lado, la figura de Blaise salió disparada hacia atrás y estuvo a punto de chocar con el barco de la armada, pero Kusan atrapó su cuerpo y lo colocó sobre la cubierta del barco. Para tranquilizar a los ansiosos soldados a bordo, preocupados por el bienestar de Blaise, Kusan declaró, simplemente perdió el conocimiento, estará bien cuando despierte. Fin del video.